político. El amor, una de las formas sublimes del término exacto de amor, es el político. Y una de las cosas, no sé si lo dije ayer también, que se dice poco de él, pero yo valoro tremendamente cómo ha convocado él por primera vez en la historia del papado un encuentro mundial de movimientos sociales. Ya lleva 3, uno en el Vaticano, otro en Bolivia y otro de nuevo en el Vaticano. Él está convencidísimo que el amor es político, de que hay que meterse, místico y político. Y entonces le voy a hacer contarles algo como lo he sentido muy personalmente, íntimamente. Cuando yo pienso en esto de la unión indispensable para los nuevos derechos sociales y para los antiguos, de unir mística y política o dimensión social, por cierto que les recomiendo un libro que está trabajando y lo va a sacar dentro de poco un compañero que también conocéis, Carlos Domínguez, que es psicoanalista y teólogo, y está escribiendo sobre la mística y la profecía, que deben ser inseparables, vista desde una perspectiva psicoanalítica, ¿no? Ese equilibrio que tanto debemos tener. Unos pueden caer en una valoración excesiva de lo místico y otros en una valoración excesiva de lo profético. Entonces a mí se me ocurrió la osadía de el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, que es un regalo para diríamos, para la literatura universal, y que tanto creyentes o no creyentes lo valoran como un valor poético tremendo y ven algo. Yo he hecho mi propio cántico a nivel de aprendizaje, aprendí inspirado en él, pero cántico espiritual, él dice al silencio sonoro y callado en la fuente del amado, ¿no? Pero yo digo cántico espiritual a la solidaridad sonora y callada en la fuente del amado, y que trata de unir estas dos cosas que hemos hablado, lo místico y lo político, indispensable para el nuevo marco social que queremos, indispensable. Eso es lo que anima todo esto que estamos haciendo del nuevo centro, que por cierto después les dejaré un papel por el que quiera recibir información me ponga al correo. Bueno, a lo que voy, sigo el poema, pero a mi manera. Cuantas víctimas y excluidos por este mundo sufren y vagan, de ti van 1000 mensajes transmitiendo. El relato de todo me estremece y déjame traspasado, transportado, transformado, entre muerto y resucitado. Un no sé qué dejan balbuciendo, un silbo de desasosiego y esperanza, de indignación y resistencia, de impaciencia y paciencia, un arrebato, un éxtasis, de sentido y sin sentido, un no sé qué dejan balbuciendo, de pasión y canto. Apaga, amado mío, mis palabras o mis silencios, ambos a veces cómplices o vacíos. Calla mi protesta, dolorida e intensa, pero de amor cotidiano exenta. Interrumpe mi silencio, sublime y pacificado, pero de amor político olvidado, pues nada de esto basta, y además autoengaña mi amado. Y ve ante presente los ojos del alma y del cuerpo, en el monte y en la plaza, pues eres luz de mi conciencia, iluminada por el fuego de tu misericordia, en el hogar y en el ágora, transidos de tu presencia. Solo por ti, amor místico y profético, que de ti mana, amado, quiero ser traspasado. Hazte ya presente, solidaridad urgente y coherente. Mira que la injusticia y el dolor no se curan, sino con gesto, figura, rostro, abrazo, lucha, tiempo, amabilidad, presencia y ternura. Ahora sí, contigo, la noche del desamor sosegada, del futuro posible su aurora inaugurada, la música sonora de la solidaridad callada. El banquete del reino se recrea y enamora a cojos, enfermos, ciegos, excluidos, víctimas, extranjeros,
los don nadie, los últimos, los pequeños, y nosotros, sus aliados, en una paz y un silencio liberados, plenos de misericordia e indignación, perdón y decisión, y siempre revolución, la de los enamorados del amor. Pacificado y pacificador, liberado y liberador, sin rencor, pero con serena y pacífica pasión. Mi alma y mi cuerpo y toda mi energía en su servicio entregada. Ya no guardo tiempo, propiedad ni beneficio. Ya no tengo otro oficio, que ya solo solidaridad es mi oficio. Es el nombre de mi amado, mi éxtasis, mi vino de eternidad enamorada, mis prados, los sotos de mi amado y el gozo de mi corazón por él resucitado. Pues muchas gracias. El día que unamos mística y profecía, el mundo cambiará. Antes de que me olvide, les digo que, por los que se vayan pueden pasar esto, me olvidé, tenía 100 y pico hojitas preparadas del proyecto este para darles y se me olvidó otra vez en la casa, pero aquí vamos a dejar para que al final el que quiera apunte nombre y correo, si no está en la lista de Juan, porque yo mandaré a Juan para todos los que están en la lista, los que están no, pero los que no están y quieran recibir, cuando acabemos ponen aquí lo que quieran del nombre. Bueno, recordarles también que aquellos que quieran volver otra vez a tener la exposición, testimonio que ha dado estos días Esteban, pues pueden encontrarlo en la página, ¿no? comunidadescristianasenred.com. Comunidades Cristianas en Red, todo junto, .com. La de ayer ya está colgada. Ya está colgada, ¿no? Entendí cobrada. Eres un... También seguro. Está cobrada. Pues nada, antes que, no sé, que luego se nos olvide, mañana los que quieran, ¿no? No es solamente para digamos, los que quieran venir, sean cada cual con sus motivaciones. Nos podemos ver en casa. La motivación es encontrarnos y hablar de todo esto y compartir de una forma mucho más espontánea, más así que nos podemos ver en casa en Tacoronte, en la calle Pedro Felipe, para los que no han estado, número 17, y pues allí luego terminaremos comiendo, cenando juntos. ¿Y la hora? A las 7 de la tarde, a las 7. Serán bienvenidos. Y que cada uno se puede llevar algo para compartir, ¿no? Sí, es decir, los que quieran, no es obligatorio realmente, porque a veces uno no puede, no tiene la forma de... Pero los que pueden, pues sí que nos gusta compartir, poner en común lo que llevamos, porque así también es una forma simbólica de expresar un nosotros, ¿no? O por lo menos de ir construyendo ese nosotros, ¿no? Con un vaso de vino. Con un vaso de vino de la corona. El único resto de los jesuitas en Tenerife está en Tacoronte, la casa de... La casa matresa. La casa matresa. Ustedes saben... Por algo será, ¿verdad? Por algo será. Bueno, in manos tua, Domine, Comendo espíritu. comendo espíritu. Con todo. Cualquier cosita que quieran para sentirme yo satisfecho, ¿sí? Me pregunta de lo que quieran. Sí, el surgimiento de los nuevos derechos humanos ahora que están apareciendo, ¿no? Y que se pretende un poco plasmar en el derecho, ¿no? Porque hay pretensiones de plasmarlo. No está en contradicción con el
con el fomento de un sistema económico neoliberal que estamos viviendo o sufriendo en este momento? ¿Cómo ves el estado de la cuestión entre este surgimiento de los derechos por un lado y cómo va la economía por el otro? ¿No es un poco contradictorio? Total. Sí, ya dije antes que como no tengan una traducción en un cambio de estructura económica, no se va. Hay que desideologizar, dije, y desimperializar la práctica de los derechos controlada por imperios que tienen esa mentalidad y que lo sagrado para ellos es la libertad económica total, pase lo que pase, ¿no? Evidentemente tiene una relación. Fíjate que ahí sí me alegro de la doctrina social de la Iglesia una vez más, que salió ayer, porque ha sido muy contestataria del mundo que ha surgido después de la caída del muro de Berlín. Incluso Juan Pablo II, que era tradicional en muchas cosas, en esto fue muy rotundo. La solución no era aquello, pero tampoco es esto. Tampoco es esto. Y esto es tan dictatorial como aquello, ¿no? Que él también era tan anticomunista por su Polonia que había vivido. Entonces en eso yo creo, y por supuesto Francisco lo tiene clarísimo, ¿no? O sea que evidentemente si no hay una alternativa estructural al neocapitalismo reinante, no va a haber esa justicia distributiva que es la base del desarrollo mundial. Va a haber parches a ese desarrollo mundial. La guerra de Siria, ¿qué ha habido detrás? Pues la lucha por los controles del gas, que Rusia no puede permitir, no controlar es la salida al mar que tiene en un terreno en que ella no es la primera, es la segunda, ¿no? Rusia. Entonces, desde que cayó el muro de Berlín, ya empezaron las geoestrategias de los nuevos imperios a definir lo que hoy estamos plasmados de guerra por ocupar territorios para sus negocios. Y eso condiciona la guerra de Irak, la guerra de Siria, todo el contexto internacional, diríamos, no solo en el desastre que es la guerra, sino en la cuestión de la justicia distributiva entre los pueblos, ¿no? O sea que estoy totalmente de acuerdo. La pregunta es cómo lo podemos hacer. Los foros sociales mundiales, que nacieron en el momento de mayor pesimismo, cuando no sabían los que habían sido opositores al imperio por dónde tirar, salieron como una especie de canto de que es posible, tiene que haber una alternativa a este sistema. Y en ese sentido cumplieron una función. Lo que pasa es que los foros no pretendían ser una alternativa política determinada, sino un laboratorio de ideas. Algunos decían que lo que hace falta es una nueva internacional, es decir, con poder político real internacional. No lo sé, pero de alguna manera hay que ver cómo anulamos ese poder omnímodo que tiene el capital como nunca, ¿no? Como nunca. Lo controla todo. Esteban, estoy todos estos días, o esta semana, o estos meses, oyendo cómo los catalanes independentistas utilizan la frase los derechos humanos como justificación o soporte para su independencia. Yo no consigo encontrarle esa apoyatura. ¿Qué opinas tú? Ya me has metido en el charco. No, quiero que me ayudes, No, yo tengo... No, por supuesto que te voy a responder. No, lo digo porque yo tengo ya mi idea sobre ese tema. Sí, Además sí. me notas por el acento. Pero lo que no entiendo es el tema de esa apoyatura a los derechos humanos, que ellos no explican tampoco, solo lo formulan. En base a los derechos humanos. Sí. Pues digo que es un tema caliente, evidentemente, y ustedes saben que entre los mismos jesuitas hay debate, ¿no? Entre los 200 curas que firmaron aquel decreto o escrito a favor de la consulta o el referéndum, llamado referéndum de tal, había 38 jesuitas, y entre ellos varios exprovinciales y gente de mucho peso. Ahora ha habido un nuevo escrito y solo hay 4,
pero sigue habiendo... Bueno, pero quiero decir que estamos tocando un punto álgido que divide incluso en grupos que deberían estar consolidados. Mi opinión personal, derechos humanos es un concepto muy abstracto, habría que ver a qué derechos humanos se refieren, cuando me imagino que al que te refieres que ellos utilizan es el derecho de los pueblos a decidir por sí mismos y tal. Bueno, mi opinión personal es que nunca puede ejercer un derecho saltando por encima de otros derechos que tú te has comprometido a respetar. Es decir, yo lo que no comparto puede ser discutible. Yo personalmente te digo, para definirme más en mi postura, yo veo que la postura que ha dicho Podemos de un referéndum vinculado, o sea, como se llama, acordado o pactado, podía ser razonable. Podía verse. Lo que no puede ser atribuido a un derecho inviolable es que yo me ponga a decidir incumpliendo una constitución y unos acuerdos que yo mismo me he comprometido a cumplir. Un derecho no puede ir contra otro derecho. Entonces yo no estoy de acuerdo con esto, precisamente porque es que prescinden de un instrumento que ellos han dicho que van a respetar y del que han sacado además muchos beneficios, como otros, a lo largo de la historia. Entonces, sin pacto de cambio de constitución que permitiera referéndum en cualquier región de España, no solo en Cataluña, sino sería en cualquier región de España que quiera someter a referéndum su adhesión al Estado español, sin ese acuerdo, yo creo que aludir a derechos humanos para una votación como pueblo, cuando todavía estás vinculado con otras obligaciones, no le veo. O sea, creo que es una manipulación de los derechos humanos desde mi punto de vista, ¿no? Otra cosa sería, en ese contexto, de que se llegara a un acuerdo, de qué condiciones, no solo reforma federal de la Constitución, sino incluso el derecho a decidir de cualquiera. Nadie puede estar a la fuerza en ningún sitio. Y además yo creo que saldría más reforzada la unidad nacional si la revitalizamos por región. Pero eso no es el supuesto legal que hay ahora. Por tanto, hay un derecho de todos los que formamos parte de esa unidad a que se nos respete. Porque si no, cualquier región, sin acuerdo previo global, puede decir, por supuesto, ya que me has metido en el charco, vamos a todo, ¿no? Perdón, es perfectamente legítimo. Es decir, tampoco podemos olvidar la enorme lentitud como ha ido los gobiernos de España en el tratamiento de la cuestión catalana, y probablemente si esto último que han creado una comisión para ver hasta dónde se puede llevar en el cambio constitucional, eso se tenía que haber creado mucho antes, a mi juicio. También pegamos las consecuencias de una lentitud ante el tema de las regiones en general, porque el País Vasco también está diciendo ya de algunas cosas, pero mira, en el País Vasco, sin embargo, han defendido que la Constitución hay que respetarla. Fueron más radicales lo que fueron, pero ahora mismo en esto de saltarse la Constitución, ellos están opuestos también, ¿no? Pero ahí influyen unas cuestiones tremendas psicológicas que es difícil entender, ¿eh? Ya te digo, compañeros entrañables que me acuerdo en cualquier, por ponerle un ejemplo, el País Vasco. Por ejemplo, Jesús Jesuita estuvo metido en aquel grupo del periódico Egin, ¿se acuerdan? Que fueron detenidos, juzgados, uno de ellos, es Chema, no me acuerdo ahora el apellido, pero Turmendi. Y tú hablas con él y es un encanto de persona a todos los niveles. Pero cuando tocas el tema, es que me cuesta entenderlo, Estábamos en una reunión en Loyola de todas las provincias de Europa, los curas obreros jesuitas, ¿no? Y bueno, nos distribuimos las homilías, cada día una región, y el día que le tocó, que fue Chema el que habló en la homilía, toda la homilía se lo pasó hablando del problema vasco y el derecho a autodeterminación, que no tenía nada que ver para los temas que estábamos tratando allí. Es algo, y para colmo de males, le voy a contar otra anécdota que también a mí me impresionó.
en las reuniones que tenemos los de Antigua Misión Obrera para hacer ejercicios espirituales juntos en La Mierrita, un lugar de Pamplona, siempre los vascos que organizaban llevaban algún cura o alguien que nos explicaba la situación. Casi todos eran bragados, ¿no? De esto y hubo dos cosas. Una, cuando la famosa ley de la ilegalización de partidos políticos que no denunciaran la violencia de ETA, ¿se acuerdan? Que Ribatasuna y demás. Y el que estaba hablando allí, y yo le decía, pero bueno, ustedes no creen que es correcto que decir que no se puede, diríamos, silenciar uno cuando hay algo que viola los derechos humanos más elementales, aunque sean simpatizantes ideológicos tuyos. Y siempre me volví a la misma canción. Es que lo que Franco hizo con nosotros, tal, que bueno. Digo, pero por mucho que hubiera habido Franco con ustedes, diríamos, eso no justifica un mal solucionarlo con otro mal. Y les puse el ejemplo. Mira, yo era muy amigo de la guerrilla en El Salvador. Cuando estuve viviendo con ellos, nos invitaban al otro cura y a mí, a Rogelio y a mí, a todos los debates que ellos tenían. Ya cuando llegaban a decidir ya era cosa de ellos, pero querían que le diéramos opiniones. Y yo me enfrenté infinidad de veces, incluso con su jefe máximo, que era Joaquín Villalobos, que ahora escribe de vez en cuando en la prensa, porque está contratado por las Naciones Unidas para la resolución de conflictos. Me acuerdo públicamente en una asamblea general, yo no estoy de acuerdo con el incumplimiento. Me consultaron qué hacían. Siempre nos hablaban después de que lo ejecutaban, cuando asesinaban a algunos espías que tenían dentro. Eso va contra el derecho internacional. Por muy espía que sea, ese hombre tiene que ser juzgado internacionalmente por unos mecanismos y tal. Y también públicamente le dije que cómo iban ellos a hablar de acuerdos de paz si ellos mismos no se entregaban por las veces que violaron, mucho menos que el gobierno, por supuesto. El 80% de las violaciones fue del gobierno, pero aunque fueron 10% y el otro fueron delitos comunes de otra gente, ese 10% mis amigos tenían que reconocerlo, por muy amigos que fueran. Y entonces digo, lo mismo tú, estás aquí en el País Vasco, yo no comprendo lo que es violación de derechos humanos, violación de derechos humanos, sea quien sea. Y todavía más sorpresa me llevé con otro hermano jesuita. Aquí me estoy jugando yo la vocación, pero bueno, la vocación no, la sanción. No morirá. Pobre el que por esto, por decir la verdad, me diga algo, ¿no? Pero que era enfermero en Roma y estaba allí en la reunión aquella, y era lo más tradicional del mundo, más ensotanado que no sé qué, en todo su pensamiento tradicional. Y me dice de repente un día, porque yo como enfermero en Roma una vez tuve el honor de curar a un héroe nacional de nuestro País Vasco. Digo, bueno, ¿y a quién te refieres? Pues uno de los que asesinó a Carrero Blanco. Para él era un héroe nacional, que era un orgullo curarle una herida. Un tío más tradicional que yo que sé, que mi tatarabuelo. ¿Qué pasa en la mente ahí? ¿Qué pasa en la mente? Hay que entender que es otros clichés. El corazón tiene razones que la razón no comprende. Por eso, pero volviendo a lo tuyo, a la pregunta, yo no creo que se pueda aludir a los derechos humanos cuando ese derecho a decidir se pretende ejercer fuera del contexto de unas obligaciones legales que tú mismo has voluntariamente aceptado. Eso no creo yo. Perfecto. Venga, más preguntitas, una tercera para hacer... Ahí. Y después usted... Sí, José. Antes hablaste de la ONG. Sí. Dijiste que tenían que tener cuidado de no caer en... No ser manipulada. Hacer juicio de políticos sobre la zona donde están trabajando. Yo, aplicándolo aquí a la situación de Canarias, me pregunto que a veces también las ONG no deberían aceptar dinero a fondo perdido, sino aceptar ese dinero en base a presentar un proyecto que genere productividad, no solo para pagar el salario de esos técnicos, que no deberían estar trabajando para la ONG, sino deberían tener su oficina y hacer el trabajo, y cobra la ONG un tanto por ciento,
pero la ONG sigue siendo libre de tener a voluntarios que son los que se encargan de preparar los proyectos que les hacen los técnicos para después ayudar a crear empleo, crear una estabilidad en el empleo, un trabajo decente. Es que llevamos 40 años de democracia y estamos peor que antes, con más pobreza, y las ONG estoy generalizando, Sí. Estoy viendo que quienes trabajan bien, quienes aguantan sus trabajos son los técnicos que están ahí dentro, ¿no? Con buenos salarios y terminan su jubilación perfectamente, mientras la gente que sale del paro entra al trabajo pero vuelve otra vez al paro porque los trabajos que les consiguen son de 4, 5, 6 meses y vuelve otra vez a empezar y siempre no consiguen salir de la pobreza, de la miseria. Lo digo porque, sobre todo pensando en lo del Papa Francisco, que este año ha declarado el Año Internacional de los Pobres, precisamente por eso, porque yo creo que las ONG se han encerrado en la casa común de el papá Estado que me da dinero, yo lo administro, cuido a los técnicos y a los otros les doy las obras. En todo lo que has dicho hay muchos puntos diversos, pero yo creo que la intuición de fondo que tú me quieres transmitir, si yo interpreto bien, es el peligro que tienen las ONG o que tenemos, porque todo lo que no es gubernamental es ONG como organización, de que la excesiva profesionalización de las ONG lleve diríamos, a un nivel de vida y a una ganancia económica desorbitada o impropia de quien trabaja por una causa solidaria, o a excluir otros sistemas como el que tú decías de voluntariado y que evite también la esclavitud del dinero que puede suponer. Bueno, hay varios temas ahí. Uno que no se aplica solo a la ONG, sino en general a los compromisos sociales y políticos. Cuando se empieza a pensar de que mi nivel de vida personal y mi modo de vivir no es importante para el cambio social, empieza algo peligrosísimo. Sea ONG, sea político, sea quien sea. Mire, yo siempre pongo el ejemplo. El sandinismo en Nicaragua, una de las cosas por las que a mi juicio ha caído tan bajo y en realidad no es visto como alternativa, después de aquellos 8 años, yo en los años 80 me acuerdo que era todo lo contrario. Yo cuando conocí Nicaragua de paso para El Salvador y las veces que pasaba por allí, aquello era una cantidad de gente de todos los países del mundo, sobre todo europeos, que querían ver en aquella revolución tan poética, tan limpia, algo nuevo, además también que no despreciaba a los religiosos, sino que estaba en el medio, algo totalmente nuevo. Y después, ¿por qué esa caída? Uno de los factores, no el único, es el momento que la dirección sandinista empezó a pensar que, bueno, vivir rico, vivir pobre es secundario. Lo importante es hacer una ley de reforma agraria buena para que se reforme el campo. ¿Cómo vivo yo? Eso no es importante. Y empieza Daniel a vivir en los mismos palacios que vivía Somoza, empieza el otro a vivir. Primero, eso es, diríamos, es una miopía. En primer lugar, el pueblo no es tonto. Y cuando sus líderes que le animan para un compromiso político serio empiezan a vivir muy distinto de como ellos viven todavía, no tienes ese apoyo de la gente más sana de abajo. Pero en segundo lugar, no va a llegar nunca la reforma agraria si todo el mundo quiere mantener sus niveles de vida. Para igualar, algunos tienen que bajar. No va a llegar nunca la igualdad, porque en eso no se diferencia ni socialismo ni capitalismo. La gran diferencia que marcó la diferencia en los comienzos no es la meta tanto el capital como el planteamiento primitivo auténtico socialista, la meta, todos querían que todo el mundo estuviera a un buen nivel, pero la diferencia es el método. Para uno no hacía falta bajar de mi condición de privilegiado, y para otros, al menos en el primitivo, más el socialismo utópico que el científico posterior, no, tenía que bajar. Yo siempre me acuerdo, me contaba
Villén, el que fundó Radio ECA, que iba él en un yate de estos de giras, ¿cómo se llaman? Unos turísticos. De estos, los cruceros. Un crucero por América Latina, y se encontró a Ramón Tamame. Y le preguntó Villén a Ramón Tamame. Bueno, algo que Ramón Tamame le podía preguntar él también, porque le dijo: oye, ¿y usted siendo comunista, cómo es que está aquí en este crucero? Él podía haber preguntado: ¿usted siendo cura, cómo está aquí también? ¿No? Y el otro le respondió, a eso voy: no, yo lo que quiero es que todo el mundo viva como yo. Ah, eso, ¿quién no lo quiere? Al capitalista más horroroso probablemente él desea de verdad que todos vivan como él. El problema no es la meta, que todos la tenemos más o menos, a porque estemos locos, bien puesta. El problema es el camino, cómo llegar ahí. Y unos creen que de esta manera no se puede llegar, y otros creen que sin afectar a mi nivel de vida se puede llegar, ¿no? Entonces, las ONG, si caen en esa trampa, y entonces lo mismo que el político, se empieza a convertir en una persona tecnócrata, que el nivel que yo tengo de vida y como yo vivo no influye en el cambio social, está cayendo en la misma ilusión. En la misma ilusión. Pero también quería decir otra cosa a propósito de esto de las ONG. Hubo un estudio que hizo Mariluz Ortega, una persona que estuvo en el Consejo de Cooperación Estatal y es profesora en ETEA de Córdoba, y escribió un libro sobre las ONG en España, sobre todo en Centroamérica. Ustedes saben que la primera ONG española fue en los años 90 en la Nueva Segovia, que nació como Solidaridad Nicaragua. Ahí empezaron las ONG, en los 90 fue la primera. Y escribió, analizando una década o dos, la trayectoria y una serie de la evolución que había habido, ¿no? Y una de las cosas, hicieron una encuesta a ver los motivos por los cuales la gente se metía de voluntario en la ONG en los años 90, en los inicios, y cuando hizo, no me acuerdo, 2000 y pico, no me acuerdo cuánto hizo ese estudio. En las primeras ONG que nacieron en los años 90, el motivo principal, sea por ideología o por motivaciones religiosas o políticas, ellos creaban la ONG y se metían en la ONG una ilusión de que fuera un instrumento de cambio estructural y político de la sociedad. Más que el objetivo concretito de esta ayuda, toda esa ayuda para esto que estaba haciendo, en una mente que aspiraba a un cambio global y esto como instrumento de un cambio estructural global. Mientras que las actuales, la razón, creo que era un 70% más de la razón de por qué se metieron, de voluntarios, ni siquiera, fíjense, incluso los voluntarios de las primeras aspiraban a ese cambio global. La razón fundamental, o de más del 70%, por la que se implicaban como voluntarios en la ONG, era, a ver si me acuerdo la frase exacta, era sentirme yo bien, sentirme yo útil, sentirme yo que estoy haciendo, muy propio del contexto postmodernista, ¿no? Que cambie la estructura, que no cambie la estructura, que haya más justicia, que haya tal, no me preocupa tanto. Yo quiero hacer algo útil, yo quiero, claro, es un cambio de perspectiva muy importante. Si los que están en la ONG pierden perspectiva política, en ese sentido que he hablado de la política, no de partido concreto, sino de que para que cambie el mundo y para que todo el mundo pueda comer, hace falta un gran cambio estructural y no solo obritas de caridad, que son útiles, porque gracias a esas obritas de caridad le dimos a muchos de comer allí. Pero si además de eso no hay conciencia de cambio estructural, empieza una perversión de la solidaridad, a mi juicio. Y ese peligro no están exentas las ONG, ¿no? Pero ahí hay mucha gente dentro que lucha